Hola, ¿cómo estamos? Pastor Brian aquí con ustedes. Feliz viernes, el 30 de julio del año 2021. Eh, Estamos estudiando un tema esta noche porque la semana pasada empezamos con el tema de los descendientes de Esaú, los edomitas, los que hoy en día llegan a ser los árabes. Y hoy día vamos a tocar el tema basado en Romanos capítulo 9 y otros pasajes de la Biblia también. El título es A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Otro subtítulo podría ser algo así: Dios odió a Esaú cuando ni siquiera había nacido, cuando ni siquiera había hecho algo ni bueno ni malo, y Dios ya declaró que lo había aborrecido. Ese es el tema que vamos a tocar esta noche. Si quieren buscar en sus Biblias, vamos a estar en Romanos el capítulo 9. Romanos el capítulo 9. Estoy muy contento porque el día lunes de esta semana que viene, nuestros estudiantes de la Escuela de Misiones van a salir rumbo a Galilea en la selva peruana. Les animo a participar con ellos a través de la oración, orando por ellos. Y por supuesto, para empezar el estudio bíblico esta noche, vamos a empezar con oración también. Gracias Dios por este momento, por esta oportunidad de hablar de un pasaje polémico. Un pasaje que muchas veces ha sido mal interpretado. Y pedimos tu bendición y tu apoyo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche el estudio va a ser un poco más cortito que lo que yo había planeado, porque estos días he estado con migraña, pero ya me siento mejor. Pero en algún momento, quizás cuando lleguemos a Génesis, cuando vemos la historia, justo esa historia de Jacob y de Esaú, esos dos mellizos, voy a hacer un estudio basado en esa historia de todo el capítulo 9 de Romanos. Un capítulo muy importante y, como digo, mal interpretado por muchos. Pero esta noche empezamos con algo, por lo menos. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios odió a Esaú cuando ni siquiera había nacido todavía. Romanos, el capítulo 9, empezamos con el versículo 6 y vamos a continuar hasta el versículo 16. Y ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, dice el apóstol Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos sus descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Y esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió, dio a un solo hombre y de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahí está la frase clave para esta noche, pero vamos a continuar. Versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga, ¿qué cosa? Misericordia, dice aquí. Dios amó a Jacob y aborreció a su hermano, el mellizo Esaú. Tengo que reconocer que estoy muy agradecido, le debo mucho al doctor Leighton Flowers,
que realmente me ha apoyado a entender mucho de lo que voy a compartir con ustedes esta noche. Primero, cuando leemos esa frase, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, tenemos que preguntar si lo que dice esa frase, lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 9, es literal, es una frase literal o es algo idiomática, una frase idiomática. ¿Es literal o es idiomática esa frase? ¿Se refiere ese amor a la salvación de Jacob y la perdición de Esaú, o se refiere a su servicio? ¿Se refiere ese amor a la salvación de Jacob y la perdición de Esaú, o se refiere a su servicio? Ese es el segundo punto, la segunda pregunta. La tercera pregunta, tercer punto esta noche que vamos a ver poco a poco, ¿se trata de algo individual o se trata de algo nacional? Vimos en nuestro estudio bíblico la semana pasada, el viernes pasado, que Esaú es Edom, Edom es Esaú, y que Edom llega a ser los árabes de hoy día. Y los árabes son los que iniciaron la religión Islam, por ejemplo. Y cuarta pregunta y cuarto punto a la vez, ¿es esta expresión de amor y de odio algo incondicional o es condicional? ¿Es algo incondicional el amor, esa expresión de amor y de odio, o es algo condicional? La frase, para empezar con la primera pregunta, el primer punto, la frase es literal o idiomática cuando dice a Jacob he amado y a Esaú aborrecí. Esa frase es muy polémico, lo que vemos aquí, ¿no? ¿Fue rechazado Esaú por Dios cuando no había hecho nada todavía? Para los calvinistas, o sea, los que siguen las enseñanzas de Juan Calvino, Esaú llega a representar a todos los pueblos y todas las personas que no han sido elegidos o elegidas por Dios. Si es así, entonces Dios rechaza y hasta odia a la mayoría de las personas que ni siquiera han nacido todavía. Solo los elegidos, que es una minoría, llegan a ser amados y salvados por Cristo. Ya fallecieron unos tíos que eran calvinistas y me decían que era falso y era incorrecto decir que Dios amaba a todo el mundo, porque ellos decían que Dios solo amaba a los elegidos. Bueno, Juan Calvino dijo lo siguiente en sus libros, dijo, hay individuos que nacen ya condenados desde el vientre a la muerte. O sea, nacen condenados a la muerte desde que están en el vientre de su mamá. Y su muerte espiritual y destrucción glorifica a Dios. Por tanto, a los que Dios pasa por alto, los condena. Y esto lo hace únicamente porque quiere excluirlos de la herencia que predestina para sus propios hijos. O sea, Juan Calvino enseña y pensaba, ya falleció hace mucho tiempo atrás, y los calvinistas de hoy, en su mayoría, piensan que hay ciertas personas que su destino, desde que están en el vientre de su mamá, es el infierno, y no hay ninguna decisión que ellos podrían tomar para cambiar ese destino, porque todo eso ha sido predestinado. Algunos quieren hacer esa interpretación calvinista algo más suave, que son calvinistas, pero no les gusta decirlo tan fríamente, ¿no? Algunos niegan lo que es la doctrina calvinista de la reprobación. La reprobación es la denegación de la aprobación, o sea, el rechazo o denegatoria de alguna acción por algún motivo, según el diccionario, ¿no? Implica su no aprobación
por no pasar la prueba requerida, que puede ser objetiva o subjetiva. Eso habla de la parte humana. Pero obvio que los calvinistas dicen que Dios tendrá su motivo por qué elige a algunos y no elige a otros. Tiene el motivo por lo cual él piensa que va a ser glorificado con la destrucción de personas desde el nacimiento o antes del nacimiento, cuando están en su vientre de su mamá todavía, o realmente antes de la fundación de la creación del mundo. Entonces, para los calvinistas, la doctrina de la reprobación es que la mayoría de las personas, siendo criaturas de Dios, no son aprobadas por Dios. Y eso no es por lo que han hecho, sino es la verdad acerca de ellos cuando ni siquiera han nacido todavía, como resumen, ¿no? Y no es solo que Dios ya sabe lo que van a hacer, y no es que Dios sabe que van a rechazar a Cristo o que no van a demostrar interés en Cristo, que no se van a arrepentir de sus pecados. Los calvinistas creen que Dios lo ha determinado así. Los calvinistas creen en el determinismo y por ende no creen en el libre albedrío. Algunos de los famosos de renombre que son calvinistas, quizás han escuchado de ellos: John MacArthur, John Piper, Paul Washer, etc. Ellos creen que si tú no has sido elegido por Dios, no hay nada que tú podrías hacer para obtener la salvación. Claro que ellos también dicen que no te gustaría tampoco, porque Dios ya lo ha determinado que sea así. Algunos de los que creen en la elección y la predestinación así, la mayoría de los calvinistas creen que la mayoría de las personas van al infierno, no por decisión de ellos, sino porque ha sido determinado así. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pero buscan hacerlo más suave, diciendo que no es que somos reprobados si no recibimos a Cristo. Eviten usar esos términos, pero Juan Calvino habla de ellos, sabiendo que algunos iban a buscar hacer la cosa más suave, y dice en sus escrituras, creo que es el tercer libro, si recuerdo bien, no lo apunté: muchos que profesen el deseo de defender a la deidad de un cargo individual admiten la doctrina de la elección, pero niegan que alguien sea reprobado. O sea, sí están contentos al decir que Dios elige a ciertas personas y no elige a otros, pero no quieren reconocer que algunos han sido reprobados, o sea, no aprobados por Dios. Esto lo hacen de manera ignorante, según Juan Calvino, e infantilmente, ya que no puede haber elección sino por su lado opuesto, la reprobación. Y lógicamente, si yo soy calvinista y pienso que Dios ha elegido a algunos, obvio que lo contrario es, como dice Juan Calvino, que tiene que existir la no aprobación de los demás también, ¿no? Tiene que ser así, si soy calvinista. Si yo creo que Jacob fue elegido para ser salvo antes de nacer, sin haber hecho nada ni bueno ni malo, sería inconsistente creer que Esaú fue rechazado y destinado al infierno desde antes de nacer, sin creer en la reprobación de las personas y específicamente de su caso. Perdón. ¿Es correcto decir, cuando Dios dice que aborreció a Esaú, que se trata de Esaú como persona, de que era imposible para Esaú ser salvo? Miren lo que Dios mandó a su pueblo, Israel, en Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 7. Dice Dios, hablando a su pueblo: no aborrezcas a los edomitas, porque son tus hermanos. Edomitas, los descendientes de Esaú. ¿Es posible que Dios mandara a su pueblo a hacer algo que él mismo no podía hacer, que no estaba dispuesto a hacer? ¿Que él haría algo en contra de su propio mandato? La frase que dice aquí
que Dios aborreció a Esaú debería ser tomada no como algo literal, sino como algo idiomático. Cada idioma tiene frases así, que no son cosas literales, pero entendemos lo que queremos decir cuando lo expresamos. Por ejemplo, dar gato por liebre. Entendemos que no estamos hablando de literalmente dar un gato por un liebre. No se trata de eso. Entendemos, ¿no? Ser un rata. Ella es una rata. Entendemos que no es una rata. Entendemos, bueno, mayormente, ¿no? Bueno, hay esas expresiones que no son expresiones literales, sino son expresiones que expresan otra cosa, ¿ya? Y sabemos que la Biblia enseña algo así cuando habla de aborrecer, odiar, etcétera, porque Jesús en Lucas capítulo 14, el versículo 26, dijo lo siguiente: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otra versión dice que si no aborrece a sus familiares. Entendemos que Cristo no está enseñando que si queremos ser discípulos de Cristo, que tenemos que renunciar a nuestra familia necesariamente, o que tenemos que aborrecer a nuestros papás. No, es el mismo Jesús que también enseña que debemos de honrar a nuestros padres. En Juan capítulo 15, el versículo 12, dice Cristo: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces es imposible pensar que Cristo está mandando a sus discípulos renunciar, rechazar, odiar a sus mismos familiares y en otro momento amar a todos, ¿no? Cuando dice que Dios aborreció a Esaú, es una frase idiomática. Si no, estaría en contra de otros pasajes de la Biblia que enseñan claramente lo contrario. También, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué? ¿Odio? No, Dios es amor. En Salmo 145, versículo 9, dice el salmista: el Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. En la Biblia hay veces que vemos la palabra aborrecí o aborrezco y simplemente se refiere a escoger uno en vez del otro para un propósito honorable. En la Biblia, repito, hay veces que vemos que la palabra aborrecí o aborrezco, aborreció, que simplemente se refiere a escoger a uno en vez del otro con un propósito honorable. Cuando Jesús dijo que debemos de odiar a nuestros padres o rechazarlos, está diciendo que el amor que tenemos que tener para Dios debe ser primero, e incluso más importante que el amor que tenemos para nuestros padres. Si no es así, no podemos decir que somos discípulos de Cristo. Y la palabra aborrecer, la palabra odio, puede ser usado cuando expresa la ira de Dios también. ¿Ok? En Efesios capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice: éramos por naturaleza objetos de ira. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Eso no quiere decir que Dios no desea que salgamos de esa condenación pecaminosa. Pablo está escribiendo a los efesios que acaba de llamarlos santos, ¿ok? Y cuando dice éramos por naturaleza y objetos de ira, esa palabra éramos es significante, ¿verdad? Llamarlos santos quiere decir que ya no son objetos de ira, todo lo contrario, ahora son sujetos de amor. Del amor de Dios, de su paciencia, de su bondad, de su gracia, de su misericordia, etc. Entonces en Romanos capítulo 9
veremos que Dios habla de dos pares de hermanos, Ismael e Isaac, y también Esaú, como hemos mencionado, y Jacob. Pablo habla de Ismael e Isaac también en Gálatas capítulo 4, los versículos 22 y adelante. Gálatas 4, 22 al 26, donde dice el apóstol Pablo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Versículo 24, Gálatas 4, 24, lo cual es una alegoría. No es que las personas no existían, es que esas personas representan o ilustran un concepto, una verdad bíblica que Pablo quiere que entendamos a través de sus vidas, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, y el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Si ustedes han leído Génesis, van a recordar que Abraham se casó con Sarai, y cuando ella no pudo tener hijos, ella le convence a su esposo tener relaciones con Agar, la egipcia, la esclava. Y es a través de Agar que Abraham logra tener su primer hijo, que se llama Ismael, ¿no es cierto? Y dice aquí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Interesante, porque los judíos consideraban que Jerusalén era la ciudad del templo, la ciudad de David, la capital de su reino. Y aquí Pablo dice, Jerusalén para ustedes, en que siguen la ley, siguen lo que es carnal, siguen lo que no comprende la fe, que no entiende que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Jerusalén representa la ley, todo lo que es esclavitud. Dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, hablando de los Gálatas y de los cristianos, es libre. Entonces, esa figura, esa historia del libro de Génesis, de esos hijos, Ismael e Isaac. Isaac siendo el hijo que sí nace de Sarai, él habla de la obra que es por la gracia y por medio de la fe, porque cuando Abraham ya tenía tantos años que era imposible para él y para su esposa tener hijos, es cuando Dios le concede a Abraham y con su esposa ese hijo Isaac, que habla de la fe, que habla de la gracia de Dios, que habla de lo milagroso, lo sobrenatural. Agar representa las obras, la ley, la carne y la falta de fe. Sara habla de la gracia y de la fe. En Romanos capítulo 9, Pablo quiere mostrar también la diferencia entre la gracia de Dios recibida por la fe y las obras de los seres humanos que no sirven para conseguir la salvación. Volviendo a Romanos capítulo 9, de nuevo, Romanos capítulo 9, los versículos 30 al 32, dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué diremos? ¿Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado? Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Pablo quiere explicar en Romanos capítulo 9 que Dios tiene el derecho de implementar su plan de salvación para alcanzar a las personas que Dios quiere y alcanzarlos de la manera que Él quiere. Y que la forma que quiere Dios alcanzar a las personas no es por la ley, y no es por la obra carnal, sino es por la gracia, por medio de la fe. Es por la obra sobrenatural de Cristo. Dios puede establecer
su pacto con las personas por gracia y por medio de la fe, porque es lo que Dios quiere hacer. Y si Dios quiere alcanzar a los gentiles, eso es un punto clave, ¿ya? Si Dios quiere alcanzar a los gentiles, los israelitas que querían observar la ley y no confiar en Cristo, debían haberlo entendido. Y no esperar que Dios ceda a las opiniones de ellos, sino ellos debían haber cedado a la opinión de Dios y al plan de Dios. La salvación es por fe. Es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras. Entonces, el segundo punto que estamos tomando esta noche es la pregunta: el amor expresado hacia Jacob y el hecho que Dios ha dicho que aborreció a Esaú, ¿se trata de la salvación o se trata del servicio? La semana pasada leímos un pasaje, no sé si ustedes se dieron cuenta que ahí vemos la respuesta. La mayoría de los calvinistas creen que Romanos capítulo 9 y los otros pasajes parecidos o iguales se tratan de Jacob y la salvación de Jacob como persona, y que se trata también de Esaú, de los edomitas, y se trata de la predestinación que mandaría a Esaú al infierno. Y según ellos, todo para la gloria de Dios. Los que no somos calvinistas, porque no soy calvinista, creemos que este pasaje se trata mayormente no de la salvación, sino del servicio al Señor. Se trata de otra cosa, no se trata de la salvación. Jacob, como representante de Israel, ha sido escogido ¿para qué? Para un uso honorable. ¿En qué sentido? Sus descendientes introducen la ley, es a través de ellos que llegan la mayoría de los profetas. Y más importante, es a través de los descendientes de Jacob que llega Cristo al mundo. Mientras Esaú, a través de su línea, llegan los edomitas, como vimos la semana pasada. Los errores que quisieron matar a Jesús, mataron a los apóstoles e introducieron al mundo el Islam. Pero Esaú ha sido escogido para un uso también común. En Génesis capítulo 25, el versículo 23, cuando hay esa confusión, ¿qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo? El Señor le dice a su mamá de esos mellizos, el Señor le respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, aquí está la clave, servirá al menor. Esaú, los edomitas, servirían a los israelitas. Se trata de dos naciones, no se trata de la salvación de una persona y el rechazo de la otra persona, no se trata de la salvación de un individuo y la perdición del otro. Se trata del servicio. En Génesis capítulo 36, versículo 43, dice: Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Volviendo a Romanos, esta vez capítulo 9, versículos 12 al 13. Romanos 9, 12 al 13. Dice Pablo lo siguiente: el mayor servirá al menor. Justo lo que estamos citando, o lo que acabamos de leer en este momento. Génesis capítulo 25, ¿lo cierto? Génesis dice: el mayor servirá al menor. Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿lo cierto? Después dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En el versículo 12, Pablo cita Génesis, y en el versículo 13, Pablo cita Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, con Génesis siendo el primer libro del Antiguo Testamento. Entre Génesis y Malaquías
pasen 1500 años. 1500 años desde Génesis a Malaquías. Pablo nos da la figura de antes y después. O sea, no está enseñando una doctrina nueva de elección para la salvación. Está diciendo, o está expresando su sentir de Dios cuando dice a Esaú, aborrecí, porque pasando los 1500 años después de su muerte de Esaú, es cuando Dios recién dice a Esaú, aborrecí. Se refiere no a Esaú como persona, sino a los edomitas como nación y su comportamiento. El aborrecimiento expresado se trata entonces de algo incondicional o de algo condicional. Los calvinistas dirían que se trata de lo que Dios tiene en su mente, su voluntad, su soberanía, y nadie entiende por qué. Pero ¿hay una razón? ¿Un motivo? ¿O es algo misterioso? En Malaquías capítulo 1, los versículos 2 al 4, vemos la respuesta. El Señor ha dicho, ojo, 1500 años después de la muerte de Esaú, el Señor ha dicho, yo los amo. Ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho, ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de los chacales del desierto. Y aunque Edom diga, nos hemos quedado pobres, pero volveremos a levantar lo derruido. Yo, el Señor de los ejércitos, declaro, yo volveré a destruir lo que ellos edifiquen. Edom será conocido como un territorio de impiedad y como un pueblo contra el cual el Señor está siempre indignado. Cuando Dios usa el profeta Malaquías para escribir este pasaje, esto ha sido escrito inmediatamente después de un ataque. Los edomitas habían atacado al pueblo de Israel sin ser provocados, sin ningún motivo, solo por odio, nada más. En Abdías, el capítulo 1, los versículos 9 al 10, dice, ay Temán, tus valientes serán amedrentados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. ¿Por qué? Por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. Y como vimos la semana pasada, los descendientes de Esaú, los Herodes, que querían matar a Jesús, los apóstoles, etc., ¿no? Dios ya había profetizado acerca de Israel en Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3, lo siguiente, hablando de Israel y hablando a Abraham. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios expresa ese sentir de aborrecimiento hacia los edomitas, porque ellos, en vez de bendecir a Israel, en vez de bendecir a los israelitas, los atacaron. Y los descendientes de los edomitas intentaron matar a Cristo, y si no fuera por Cristo, nadie llegaría a la salvación. El amor perfecto entiende y comprende el odio. Imagínense, Dios tenía que aborrecer a esas personas que querían acabar una vez con el plan de Dios para la salvación del mundo, justo no porque Dios está escogiendo a algunos para la destrucción, es todo lo contrario. Es que Dios quiere salvar al mundo, y por eso aborrece a Esaú, porque sabía lo que iba a pasar con sus descendientes. El aborrecimiento de Dios hacia la persona de Esaú, o mejor dicho, el pueblo de los edomitas,
no era incondicional, sino condicional. Entonces, Pablo lo menciona en Romanos capítulo 9 para mostrar lo que pasará. Eso es muy importante, lo que pasará o lo que pasaría con los descendientes de Abraham, siendo no solo edomitas, sino israelitas también, si están en oposición al plan de Dios para la salvación. Dios había levantado Israel como nación para que ellos pudieran ser los embajadores de Dios, los que iban a introducir al mundo el plan de salvación. Pero cuando el pueblo de Israel no quiere aceptar esa gran verdad y quiere seguir la ley, Pablo está diciendo, Dios escoge a los que van a ser salvos y Dios ha escogido salvar a todos los que van a confiar y creer en Él. Y por eso, si ustedes no me hacen caso, ustedes también van a terminar como Esaú. Eso es el plan de Dios para salvación. Cuando dice Juan Calvino que el aborrecimiento de Dios hacia la persona de Esaú al escogerlo para la perdición, o no escogerlo, quizás mejor dicho así, ¿no? Él está hablando de un Dios que sería glorificado en eso. No, Juan Calvino, discúlpeme, cuando habla de esas cosas estaba muy equivocado. Y mis amigos calvinistas, cuando creen cosas así, están muy equivocados, porque la Biblia dice claramente que Dios desea que todos sean salvos. En Romanos 9, no solo son los edomitas que se oponen al plan de Dios, sino los propios israelitas. Y Dios está diciendo, si ustedes no me hacen caso y no confían en la salvación por gracia, por medio de la fe que está disponible para todos, van a terminar igual que los edomitas. Sin embargo, cualquiera que me recibe por gracia y por medio de la fe, no será objeto de la ira de Dios, sino del amor de nuestro Padre y de Jesucristo, su Hijo. Ok, para casi terminar, ¿cuál de las interpretaciones es la correcta? Entonces, el calvinismo nos enseña que Dios odia a la gran mayoría de las personas, aun cuando no han nacido todavía, y dice que eso es para la gloria de Dios, y que ni siquiera entendemos por qué Dios aborrece a esas personas. Es algo que Dios tiene en su mente. ¿Esa es una buena opción? Yo personalmente creo que no. Y en algún momento, como repito, en el futuro vamos a estudiar detalladamente el capítulo 9 de Romanos para explicarlo aún mejor. 2. Dios ha escogido a Israel, pero ahora Israel está rebelde y no cumple con su llamado de predicar la redención y la salvación que hay en Cristo Jesús, y que aún a pesar de sus corazones duros, que Dios logrará hacer que su salvación sea conocida en todo el mundo. Y a través de la rebeldía de Israel, que es condicional, no es incondicional, Dios será glorificado, porque Dios desea que todos sean salvos. Claro que sí. Dios no puede. Hay un teólogo, Jerry Walls, que ha dicho lo siguiente, a mí me encanta. Dice, Dios no puede dejar de amar perfectamente, más de la misma manera que no puede mentir. No tienes que tener hijos, pero si los tienes, la obligación de amarlos está ahí, ¿no? La libertad de Dios estaba en la libertad de crear o no. No tuvo que crear, pero una vez que ha creado como un ser necesariamente bueno y amoroso, no puede dejar de amar lo que ha creado. El amor no es una opción para Dios. La incapacidad de Dios para no amar no es una deficiencia de la fuerza y el poder de Dios, sino la característica más grande y glorificadora de su naturaleza eterna. Declarar el amor universal y abnegado de Dios al mundo entero revela a Dios por lo que hace que el suyo, o sea, su gloria, sea tan abundantemente conocida. Y eso es su amor.
¿No es así? Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Si me estás escuchando, viendo en este momento y no conoces a Cristo y necesitas ser perdonado por tus pecados, es justo por eso que vino Cristo, no para aborrecerte, no para que tú sigas siendo un objeto de la ira de Dios, sino para que tú puedas ser perdonado y limpiado. Lo que tienes que hacer es entender este pasaje. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú eres parte del mundo, por supuesto que sí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ni a ti, sino para que el mundo y para que tú también puedas ser salva por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si Dios te ha elegido, Dios tiene un propósito para tu vida, para que tú puedas servirle de la manera correcta. Pero primero es decirle a Jesús: reconozco que tú pagaste mi deuda de pecados en la cruz. Reconozco que soy una persona pecadora. Quiero dejar atrás mi vida pecaminosa y yo quiero conocerte. Quiero aprender a amarte. Dame hambre de ti. Dame hambre de tu palabra. Enséñame a clamarte. Enséñame a orar. Enséñame lo que significa ser parte de la familia de Dios. Porque yo, desde este momento, soy tuyo, soy tuya. Gracias por tu regalo de la salvación y ahora soy un discípulo tuyo. Si tú tienes esa convicción, escríbeme por inbox, por favor, porque me gustaría enviarte un material y también orar por ti. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Es para meditar, es para estudiar. Hay pasajes de la Biblia que son tan simples como Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Hay otros pasajes que requieren más estudio, son más profundos, más complejos. Y por eso vamos estudiando estos pasajes también, porque la palabra de Dios es maravillosa. Nos vemos, que Dios os bendiga.